Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día. Les saluda Luis de Jesús y como es de costumbre, de inmediato les invito a revisar nuestra pregunta del día. Ahí la tienen, nuestra pregunta de hoy tiene que ver con Venezuela y con Estados Unidos. En medio de la crisis interna por el coronavirus, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, propuso hoy una transición política en Venezuela para sacar al presidente Nicolás Maduro. Pero la pregunta de hoy es, ¿la administración Trump no debería estar cuidando a sus ciudadanos del COVID-19 en medio de la crisis interna que tiene ese país? Participe en nuestra pregunta del día, la consigue en nuestro Twitter, @LuisTelesur. Sobre este tema iniciamos hablando en nuestros temas del día. El canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, rechazó este martes la propuesta injerencista del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, de formar un llamado gobierno de transición en el país suramericano. La propuesta es un nuevo intento de Washington de desestabilizar a Venezuela. Más de nuestro primer tema del día enseguida. Arriaza, además, ha rechazado de cualquier plan que venga de Estados Unidos y subrayó que Venezuela es un país soberano que toma sus propias decisiones. Hay que recordar que desde hace años el gobierno estadounidense intenta de manera fallida imponer un gobierno paralelo en Caracas. Para ampliar los detalles, vamos entonces ahora hasta Caracas con nuestra corresponsal Madeleine García, quien tiene los detalles. Madeleine, un gusto saludarte, por favor. Ponnos en contexto sobre este plan que propuso hoy el secretario de Estado Mike Pompeo y la respuesta que le da el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza. A Pompeo, adelante. Hola, ¿cómo estás, Luis? Pues el canciller Jorge Arriaza en una emisora radial de Colombia dijo que nadie venía a tutelar acá a Venezuela. Y además emitió el gobierno venezolano un comunicado en donde califica esta propuesta de Pompeo, que no es más que un consejo de Estado en donde en un lapso de 6 a 12 meses deberían haber elecciones presidenciales y parlamentarias y que debería ser presidida por una persona escogida entre una persona escogida entre el gobierno de Venezuela y sectores de la oposición, y que esta persona no debería entrar dentro de las elecciones presidenciales. Pues calificó esta propuesta, pseudo propuesta, como infame, que desconoce por completo la jurisdicción constitucional de Venezuela, porque si bien es cierto acá en Venezuela la Constitución establece un Consejo de Estado presidida por la vicepresidenta o el vicepresidente de la República, es llamado a todos los poderes del Estado, al Ministerio de la Defensa, a todos los que pueden concertar para poder evaluar alguna situación en el país, y por supuesto que está fuera de lo que propone Mike Pompeo o el gobierno de Estados Unidos, que no es más que un golpe de Estado continuado a la democracia del país para sacar abruptamente del poder al presidente Nicolás Maduro. Y dice este comunicado, Luis, que fue publicado hace poco por el gobierno venezolano, que es precisamente la administración de Trump la que debe hacerse a un lado. Es tiempo ya de que abandonen su fracasada estrategia de cambio de gobierno por la fuerza en Venezuela, que cesen su continuada y excesiva agresión y se concentren en sus graves asuntos internos. Y además calificó la posición de Estados Unidos como miserable, toda vez que tanto Venezuela como el resto de los países del mundo, bueno, están tratando de debatirse entre la vida y la muerte para poder salvar a los pacientes del coronavirus y de esta emergencia mundial. Y todo esto surge luego que
el gobierno de Estados Unidos fracasara en un intento violento, ciertamente, Luis, para ingresar armas hacia Venezuela y hacer una operación militar quirúrgica para asesinar al presidente Nicolás Maduro, entre otras autoridades del alto gobierno venezolano, Luis. Madeleine, permíteme preguntarte, porque en paralelo a la respuesta que da el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, al gobierno estadounidense hoy, también el fiscal general de la República, Tarek William Saab, citó más temprano este martes al diputado opositor Juan Guaidó a comparecer el próximo jueves por su presunta vinculación con el intento de golpe de Estado y magnicidio que develó el militar desertor Cliver Alcalá la pasada semana desde Colombia. Más información sobre esto, por favor. Sí, precisamente los organismos de inteligencia estaban tras la pista de este plan y ya estaban esperándolos acá en Venezuela. Es una operación que data de varios meses, en donde incluso instalaron en territorio colombiano, que puso a disposición nuevamente su territorio para agredir a Venezuela, y ahí habían 3 campamentos que al menos estaban estrenando a 90 mercenarios para un plan de liberar a Venezuela, según las palabras de Cliver Alcalá, de este militar al que te refieres. Pues él, al verse fracasado nuevamente, pues el gobierno de Estados Unidos puso precio a su cabeza de $10 millones, al igual que puso precio, como en el viejo oeste, al presidente Nicolás Maduro y a otros altos funcionarios del gobierno venezolano, involucrándolo como narcotraficantes y terroristas, que esto abre una puerta muy peligrosa, porque ellos están pasando fuera de sus fronteras la jurisdicción judicial de Estados Unidos. En este sentido, pues Cliver Alcalá ha confesado que a través de un contrato firmado por Juan Guaidó, que lo asume como presidente de Venezuela, JJ Rendón, asesor político del presidente Iván Duque, otra persona, mano derecha de Juan Guaidó, y asesores estadounidenses, bueno, firmaron un contrato para poder conformar a estos mercenarios, pasar a Venezuela y de esta manera a matar, asesinar al presidente Nicolás Maduro y a otros objetivos militares. Así lo dijo, de manera quirúrgica. Así que el Ministerio Público venezolano, a partir de estas declaraciones públicas, abrió una investigación. Además de esto, los cuerpos de inteligencia también venían dándole seguimiento, y en una entrevista que le hicieron al vicepresidente de Comunicación, Jorge Rodríguez, en Colombia, el periodista le preguntaba, pero esto podría ser alguna mentira, un show montado por este militar. ¿Por qué creerle a este militar? Y decía el vicepresidente Jorge Rodríguez, no, nosotros no le creemos a ellos, creemos a nuestras investigaciones, a los indicios que tienen nuestros organismos de seguridad. Pero además el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, también nos dijo a nosotros en exclusiva que ya Venezuela tenía las coordenadas por donde iban a ingresar a estos mercenarios y que los estaban esperando, pero el plan se le cayó cuando en territorio colombiano pues se decomisó un lote de armas que venía hacia acá, hacia Venezuela. Lo iban a pasar clandestinamente por la frontera entre la Guajira colombiana y la Guajira venezolana, y todo esto con anuencia del gobierno colombiano y por supuesto del gobierno de Estados Unidos, que tiene este plan. Tras fracasado este plan violento, entonces ellos sacaron la siguiente carta, que era señalar de narcotraficante y terrorista al presidente Nicolás Maduro y a estas personas del alto gobierno. Y en este sentido, y bajo todo esto, este contexto que te estoy describiendo y narrando, pues el Ministerio Público hoy citó a Juan Guaidó para el próximo jueves a comparecer y a explicar de qué se trata todo este plan, porque además figura como el que firmó ese contrato y además de todos los antecedentes que si me pongo a recordarlos acá, Luis, nos llevamos todo el programa, pero pasa desde su autoproclamación, el ingreso de la supuesta ayuda humanitaria que nunca entró y que era una invasión, el intento de golpe de Estado del 30 de abril, y pare de contar todas las acciones violentas que ellos han hecho hasta hoy, cuando Pompeo plantea, ante de todos estos fracasos, un supuesto Consejo de Estado que no es más que otro tipo de invasión, tutelaje inaceptable, inadmisible para el gobierno venezolano, que respondió de esta manera al gobierno estadounidense, Luis. Muchísimo pasando en Venezuela y en la política regional. Vamos a estar muy atentos entonces a todo lo que ocurre acá. Madeleine García, gracias por ese informe. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Ahora bien, vamos a pasar nuevamente a nuestra pregunta del día. Nuestra pregunta del día que tiene que ver con uno de los temas que nos hablaba nuestra corresponsal Madeleine García. En medio de la crisis interna por el coronavirus, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, propuso hoy una transición política en Venezuela para sacar al presidente Nicolás Maduro. Pero la pregunta es, ¿la administración Trump no debería estar cuidando a sus ciudadanos del COVID-19? Participe de nuestra pregunta, la consigue en Twitter, @LuisTelesur es nuestro usuario. Vamos a hacer una pausa aquí en Temas del Día, pero antes, nuestra imagen del día de hoy nos lleva hasta China. Y esta foto habla por sí sola. La provincia de Wuhan, que ha sido el epicentro del brote del nuevo coronavirus COVID-19, poco a poco regresa a la normalidad después de semanas de cuarentena. Con esta imagen hacemos una pausa. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta en nuestra edición de hoy de Temas del Día. Mientras China avanza en la lucha contra el COVID-19 y las brigadas médicas cubanas asisten, a diversos países con la epidemia, el COVID-19 continúa su avance en el resto del mundo. Este es nuestro segundo tema del día. China superó ya los 76.000 recuperados de COVID-19 y en las últimas 24 horas no ha reportado nuevos casos de contagio local. En tanto, Francia movilizó a militares para combatir la pandemia. En Italia, por ejemplo, también se rindieron homenaje hoy a los más de 11.000 fallecidos por el virus, mientras el gobierno trata de solventar la situación con el apoyo de China, Rusia y Cuba. Por su parte, España ha registrado una de las tasas más altas de muerte por la pandemia desde el inicio del brote. España cuenta ya más de 94.000 casos positivos y más de 8.000 fallecidos. En Bolivia y Honduras, la población protesta en demanda de alimentos para mantener la cuarentena, y en Brasil piden la suspensión del presidente Jair Bolsonaro por 180 días por incurrir en acciones que favorecen la propagación del virus. Ante la crisis mundial, la Organización de Naciones Unidas ha pedido que se incrementen los recursos para países en desarrollo. Nos estamos moviendo lentamente en la dirección correcta, pero debemos acelerar y hacer mucho más si queremos derrotar al virus, si queremos apoyar a las personas que lo rodean. Esto no es una crisis financiera, esto es una crisis humana. Bien, vamos ahora a enlazar con nuestro corresponsal desde México, Eduardo Martínez, que nos tiene información sobre la situación en ese país. Eduardo Martínez, un gusto saludarte. Cuéntanos cómo avanzan los esfuerzos del gobierno mexicano para frenar el avance del COVID-19. Hola Luis, qué gusto acompañarte en esta emisión de Temas del Día. Pues en México la situación continúa avanzando en materia de la estrategia epidemiológica que ha tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador junto con su equipo técnico, que ha dado seguimiento a la evolución y la presencia del coronavirus COVID-19 en este territorio mexicano. El día de ayer se reunió el Consejo de Salubridad General, que es la máxima autoridad en materia sanitaria en este país, y ahí se adoptaron varias medidas. Entre ellas, Luis, se determinó que la jornada de sana distancia que se puso en marcha el 23 de marzo pasado y que tendría lugar hasta el 19 de abril, se prolonga hasta el 30 de abril. Es decir, se extiende un mes para que en este periodo de tiempo los mexicanos puedan detener el número de contagios, que pudiera ser muy elevado. Las autoridades sanitarias informaron que el contagio se ha ido reproduciendo de manera rápida, y es por eso que ahora se adoptan estas medidas, que tiene que ver con que se suspenden ya de manera definitiva por este periodo de tiempo las actividades que son consideradas no indispensables o no necesarias en el caso del sector público, también del privado y del sector social. Cabe destacar que el día de hoy, por ejemplo, en la capital mexicana, la jefa de gobierno ha informado que se cerrarán los centros comerciales y todos aquellos establecimientos que no tengan que ver con el suministro de cuestiones básicas como alimentos
medicamentos. Además, en distintos estados del territorio mexicano ya se han comenzado a adoptar medidas similares y sobre todo ya hay gobernadores que están adoptando medidas más enérgicas para poder proteger a la población y frenar el tema de los contagios. Luis, en este país hay 3 gobernadores que ya han reportado como positivos a la prueba de COVID-19 y esto ha elevado un poco la preocupación que existe entre los ciudadanos. Por otra parte, Luis, también hay una importante preocupación entre las personas que viven al día y que sobreviven o digamos se ganan la vida en el sector informal, porque ellos tendrán que dejar de percibir ingresos por un mes y esta situación les coloca en una gravedad económica que es difícil de solventar y sobre todo por un periodo de tiempo que se va a prolongar por un mes. Sin embargo, dicen las autoridades sanitarias que esto es sumamente necesario porque es la última llamada que tienen los mexicanos para evitar los contagios y no llegar a una fase 3 con un sistema de salud colapsado y evitar escenarios como los que se han registrado y los que hemos venido reportando a través de la señal de Telesur, como en otros países, tomando en cuenta los ejemplos o los escenarios que se mostraron en Italia o en España, donde la situación es completamente grave. En este sentido, Luis, te puedo informar que se actualiza la cifra. Hasta este momento hay 1.094 casos confirmados y desafortunadamente 28 defunciones. Esa es la situación en México. Eduardo Martínez, muchísimas gracias por ponernos en contexto. Hasta la próxima. Ahora bien, el gobierno de México también ha pedido solidaridad ante la propagación del nuevo coronavirus. Escuchemos. Si somos fraternos, si somos solidarios, si aplicamos el principio filosófico la doctrina del amor al prójimo, no es solo un asunto médico o de la epidemia, tiene que ver mucho con las fortalezas de los pueblos, fortalezas y debilidades de pueblos y de gobiernos. Entonces nosotros tenemos más fortalezas que debilidades. Vamos a cambiar ahora de escenario. En Ecuador, la ciudadanía denuncia el colapso del sistema sanitario, en particular en la ciudad de Guayaquil, donde las autoridades no dan abasto para atender a los enfermos y fallecidos. Nuestra compañera en Quito, Denise Herrera, tiene más información en directo. Denise, un gusto saludarte nuevamente. Ponnos en contexto, por favor, de lo que ocurre en Ecuador, en especial en esta zona de Guayaquil, la más afectada. Hola Luis, te saludo nuevamente a ti, a toda la audiencia de Telesur. Efectivamente, y como le hemos venido contando desde el inicio de la declaratoria de esta emergencia sanitaria a nivel nacional, Ecuador hoy registró un ascenso en el número de casos confirmados de coronavirus en el país. Ecuador asciende, ahora los casos de confirmados son 2.240 personas con coronavirus. Sigue siendo la provincia del Guayas la más afectada. Guayas registra 1.396 casos, de alrededor del 70% de las personas contagiadas a nivel nacional. Desde un inicio también se declararon varias irregularidades dentro del manejo frente a esta crisis sanitaria, por lo cual se resolvió trasladar la sede de salud a Guayaquil, la ciudad más afectada del coronavirus. Algo que llama la atención y que se ha venido denunciando por redes sociales es qué es lo que ocurre con la gente que está muriendo por coronavirus en la ciudad de Guayaquil. Continúan haciéndose públicas denuncias de cuerpos tirados en la calle, envueltos en plástico, en féretros. Es una situación que se desborda ante la inoperancia, como lo han calificado los ciudadanos de Guayaquil, de las autoridades. Dicen que las personas que ya han venido presentando síntomas llaman al 171, que es el número oficial para denunciar si alguien presenta síntomas a nivel nacional, además también al 911, porque al también verse los hospitales desbordados,
desbordados frente a esta situación. La gente no sabe a quién acudir. Hoy, en una rueda de prensa virtual, como ha sido ahora la temática para difundir toda la información que hace el gobierno frente a esta crisis sanitaria, se ha venido diciendo que Ecuador cuenta con todos los recursos económicos y que se están tomando todas las acciones. Inclusive el presidente Lenín Moreno, ante la masiva denuncias en redes sociales, se obligó a publicar un Twitter, que ha sido ahora la modalidad del presidente para anunciar lo que ocurre en el país, decir que ha declarado una tarea a sus servidores para que gestionen todas estas situación en Guayaquil, principalmente que todas estas personas posibles fallecidos por coronavirus tengan un entierro digno, por lo cual se ha distribuido, según el presidente Lenín Moreno, a las diferentes autoridades, generar también protocolos de levantamiento de los cuerpos y que puedan tener un entierro digno. Sin embargo, vemos que la gente continúa denunciando esto, pero además también, Luis, algo que se agudiza frente a esta situación sanitaria en el país es la denuncia de compras irregulares por el IES, por el Instituto de Seguridad Nacional. El director, Paul Granda, ha dicho que ya ha dejado de lado los cargos de todas las personas involucradas en estas compras irregulares, como son sobreprecios de mascarillas. Sin embargo, se cuestiona de qué manera realmente se está llevando adelante también los recursos económicos para enfrentar esta situación. Si bien sectores sociales y trabajadores decían anteriormente estar en contra no solo de las medidas económicas que a un inicio se anunció por el gobierno nacional, sino también reevaluar el pago de la deuda externa, algo que claramente el ministro de Finanzas, Richard Martínez, no aceptó luego de anunciar que hacían un pago del adelanto de los bonos 2020. Sin embargo, han dicho que se espera que próximamente haya nuevos financiamientos para Ecuador. Se ha confirmado igual ayuda y asistencia de ciertos gobiernos como es China. Sin embargo, sigue siendo preocupante lo que ocurre en Ecuador. Inclusive hay una restricción de movilización, como se conoce a nivel mundial, sobre todo en Ecuador también, y hay un aislamiento decretado a nivel nacional. Hay un toque de queda que arranca a las 2 de la tarde, que también limita el movimiento de las personas. Sin embargo, la situación que denuncian también los ciudadanos de Guayaquil es la gente que vive del día a día, que necesita salir a las calles para poder llevar comida a su familia. Se han anunciado diferentes medidas también de los municipios para poder asistir a esta gente. Todavía queda mucha preocupación. Se espera también que esta medida de aislamiento, si bien las autoridades han dicho que se prolonga ahora hasta el 5 de abril, principalmente en la provincia de Pichincha, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, insista que se extiende inclusive hasta el 17 de marzo, hasta ver realmente una baja en la curva de contagios en el país. Si bien el gobierno insiste en que se toman todos los protocolos, que existe también un plan para erradicar y poder luchar contra la propagación del coronavirus, vemos que las denuncias de los ciudadanos dicen otra cosa, a diferencia también de las denuncias que ha dicho el gobierno sobre una supuesta campaña en contra de la gestión del gobierno. Como te decía, Luis, los casos en Ecuador continúan incrementándose, 2.240 casos hasta el momento, 75 personas fallecidas, pero también algo que se anunciaba hoy recientemente en los últimos informes del gobierno, son 54 personas dadas de alta. Esto significa que las personas que se encontraban hospitalizadas, de estas 54 personas, 27 de la provincia del Guayas vuelven a sus hogares, tienen que hacer ahora una cuarentena y ver si en esos días presentan o no nuevamente síntomas. Esta es toda la información que tengo desde Ecuador. Luis, vuelvo contigo. Denise Herrera desde Quito, muchísimas gracias por ese completo informe desde Ecuador. Hasta la próxima. Mientras esto ocurre en Ecuador y otros países de la región, países de todo el mundo también destacan el sistema sanitario de Cuba. Cuba ha mantenido una tradición de colaboración médica desde los años 60, reconocido por la ONU por su labor humanitaria y por formar médicos de alto nivel. El líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, estableció la educación universal y permitió también brindar la formación de médicos sin importar la posición geográfica y condiciones económicas. Además, el líder de la Revolución estableció industrias farmacéuticas y biotecnológicas. Cuba, con ese sistema, ha podido solventar los problemas de salud de la isla y apoyar también a otros países.
Bien, ahora nuestro tema en desarrollo se genera en Bolivia. En la ciudad de Riberalta se registran manifestaciones sociales ante el incumplimiento de la ayuda prometida por el gobierno de facto para enfrentar la pandemia de coronavirus. Freddy Morales, nuestro corresponsal, tiene los detalles. Adelante, Freddy. Ante las primeras manifestaciones de calle de vecinos que exigen comida en el marco de la severa cuarentena a que está sometido el país, el gobierno central anunció que pagará, ya no en alimentos, sino en dinero en efectivo, los $57 de la prometida canasta familiar. El pago se hará a partir de este viernes 3 de marzo en el sistema bancario y beneficiará a mayores de 60 años que cobran la renta dignidad y que no cuentan con ningún otro ingreso, a madres embarazadas y con niños de hasta 1 año de edad que cobran el bono Juana Azurduy por asistir a controles médicos y personas con discapacidad. Hubo una drástica reducción en la población beneficiaria de más de 1,5 millones de familias a solo 1 millón. También se anunció que a partir de la segunda semana de abril se iniciará el pago del bono de $72 por cada niño inscrito en el ciclo inicial y en el ciclo de primaria de escuelas estatales. En varias regiones del país empezaron a manifestarse reclamos por el aumento de precio de los alimentos y la falta de dinero para adquirirlos, y también para exigir que el gobierno central cumpla con sus anuncios de otorgar ese tipo de ayuda en forma gratuita. Entre tanto, continúa sin solución la situación de 150 bolivianos varados en el altiplano chileno cerca de la frontera con Bolivia. Ayer el gobierno boliviano instruyó que esos connacionales no ingresen al país. Organizaciones humanitarias de Bolivia e internacionales realizan peticiones y reclamos para que se reciba a esas personas en territorio boliviano cumpliendo estrictamente el protocolo sanitario y de ese modo se respeten sus derechos humanos. Hasta el momento se ha informado de 107 casos positivos de coronavirus, de los que 7 fallecieron. Gracias a Freddy Morales, nuestro corresponsal en la ciudad de La Paz, por ese reporte. Vamos a revisar ahora una vez más nuestra pregunta del día. Nuestra pregunta del día: en medio de la crisis interna por el coronavirus, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, propuso hoy una supuesta transición política en Venezuela para sacar al presidente Nicolás Maduro. Pero la administración Trump no debería estar cuidando a sus ciudadanos del COVID-19. Vamos a revisar algunas de las respuestas a nuestra pregunta del día. Iniciamos con Gilberto Pereira. Dice lo siguiente: ya aburre esa élite gringa, corrupta, inepta y despreciable. Mejor le dan campo a otros y otras líderes realmente decentes e identificadas con la humanidad. ¿Qué dice Nivel Máximo? Vamos a ver. Lo que pasa es que Estados Unidos quiere sacar una noticia más grande que la tragedia que está ocurriendo en estos momentos en Estados Unidos y tapar la incapacidad de frenar la pandemia por el usurpador Donald Trump, dice Nivel Máximo. Vamos a ver otra respuesta de LVJD. Se debería de crear un gobierno de transición de Estados Unidos liderado por el expresidente o por el presidente Nicolás Maduro, debido a que Donald Trump se le escapó de las manos la salud de los norteamericanos y esto podría ser una amenaza y poner en riesgo a la región. Una muy buena propuesta, la de este usuario. Lodestar dice: Donald Trump, Mike Pence y Pompeo y todo su gabinete están usando esa estrategia de atacar a Venezuela por los medios de comunicación como cortina de humo para ocultar que todo el pueblo estadounidense se está muriendo por la pandemia del COVID-19. Keila Blanco nos dice que hasta cuándo los venezolanos tenemos que soportar a lo loco o al loco de Trump y sus títeres. Ese señor no se cansa de meterse en los asuntos de Venezuela. Está loco, dice Keila Blanco. Guillermo Lescano, uno de nuestros fieles seguidores: efectivamente la administración de Donald Trump debería estar cuidando a su gente. Personas que fallecen, gobernadores que solicitan ayuda, merecen toda la atención del gobierno federal de Trump. Sin embargo, como saben que se van, tratan de tapar lo inocultable, que son las muertes de Estados Unidos. Braver Martínez nos dice: no existe transición alguna en Venezuela, es un acto de agresión. Gobierno de Duque debe rechazar la acción violatoria a la soberanía venezolana, ni que se le ocurra llamar a la guerra. Debe responder por intento de magnicidio desde nuestro territorio. ¡Qué vergüenza!, dice Braver Martínez. Vamos a ver una respuesta más. Carlin, la situación de Estados Unidos con el coronavirus está fuera de control, es actualmente el epicentro del virus y sigue con una política injerencista cuando la ONU y otros organismos internacionales le piden que retiren las sanciones a Venezuela, Cuba e Irán.
Tenemos muchas otras respuestas más, pero lamentablemente el tiempo se nos agota. Con esto llegamos al final de esta edición de nuestros temas del día. Hasta la próxima.